Sean bienvenidas y bienvenidos al curso latinoamericano Educando en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Soy Mariela Adrián, educadora, oficial de educación de UNICEF Venezuela, y les saludo desde la ciudad de Caracas. Estamos en la segunda semana del curso, bienvenidos y bienvenidas todos, en la que abordaremos un tema muy interesante sobre la preparación para un funcionamiento seguro de la escuela. Sabemos que las comunidades escolares están en ese proceso de iniciar, de reabrir las escuelas, están preparando sus protocolos para ese reencuentro entre estudiantes y comunidad escolar, para esas nuevas formas de convivencia, tanto dentro como fuera del aula, que nos aseguren la protección de todas esas personas que hacen vida en la escuela. Estos protocolos plantean toda una serie de desafíos, una organización nueva del espacio físico, de los horarios escolares, nuevas prácticas para mantener el higiene, el lavado de manos, en materia de salud también, acciones que la escuela debe emprender para asegurar la limpieza y desinfección de los espacios, así como la identificación y la remisión de casos de forma segura. Tenemos grandes desafíos, las comunidades escolares están preparándose y nosotros estamos hoy en esta entrevista con una invitada muy especial. Tenemos acá a la profesora Teresita Jansen, es profesora de Historia y Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido directora de diferentes centros educativos, ha trabajado en procesos de capacitación, de formación, de acompañamiento a docentes y actualmente es la coordinadora nacional de formación integral y convivencia del Ministerio de Educación de Chile. Así que no me queda más que saludar y darte la bienvenida, Teresita, y agradecerte este tiempo para compartir experiencias, prácticas, orientaciones, ideas para este retorno a la escuela. Encantada, pues Mariela, gracias a ustedes por la invitación, gracias a ti por conectarte con nosotros desde la preciosa ciudad de Caracas, que conozco muy bien, y a todos los que nos acompañan por darnos la oportunidad de poder compartir con ustedes la experiencia que tenemos desde el Ministerio de Educación en este año y medio que ha sido tan complejo y tan desafiante a la vez. Así es, Teresita. Qué bueno que compartes con nosotras. Estamos ávidos de conocer prácticas, de conocer cómo a otros países, a otras regiones, a otras escuelas que han iniciado ya su reapertura, cómo les ha ido, qué prácticas han funcionado, cuáles desafíos y aprendizajes han tenido. A lo largo de esta entrevista, pues vamos a abordar esos temas y yo quiero pues comenzar, Teresita, con consultarte esos desafíos. ¿Cuáles han sido los principales retos, desafíos, dificultades a los que se ha enfrentado la escuela ante el proceso de reapertura? Mira, yo creo que son hartos desafíos, pero si yo tuviera que pensar en cuáles son los principales, creo que el más importante de todos ha sido lograr que las familias de las comunidades educativas, los padres apoderados de nuestros estudiantes y la sociedad en general logren entender que la escuela es y puede ser un espacio seguro. Ahí hay un tema que tiene que ver con la generación de confianza, que es muy difícil, más aún en el contexto en que estamos hoy, porque llevamos un año y medio en que de algún modo no confiamos en nadie, vamos por la calle con mascarilla, nos alejamos cuando nos encontramos con alguien, no podemos reunirnos físicamente con nadie, hoy día un poco más que antes, pero vamos a hablar del momento peak de la pandemia, podríamos decir, a eso hago referencia. Y de repente resulta que se pueden abrir los colegios y nos dicen que en los colegios efectivamente se pueden prevenir los contagios. Entonces el común de los mortales, como decimos acá, perfectamente puede decir eso es imposible, en todas partes nos contagiamos, menos en los colegios. Entonces generar esa confianza en la comunidad, te diría yo que ha sido uno de los desafíos más difíciles. Confianza que permite que en definitiva los padres de familias en quien está puesta la voluntad de enviar o no a los niños al colegio decidan mandarlos al colegio. Otro desafío importante ha sido el tema de los docentes, que tuvieron que de un minuto para otro adaptar su sistema, sus metodologías de un modo presencial a un modo telemático, sin haberse preparado con tiempo. Esto nos pilló a todos por sorpresa en marzo del 2020. Nadie se esperaba una cosa así. Algo habíamos escuchado del COVID-19 y lo que estaba pasando en China, pero la verdad es que nadie pensó que el 19 de marzo en Chile nos iban a decir estamos terribles, se cierra todo, se acabaron los colegios. Entonces, ahí hay todo un tema con los docentes que también ha sido un desafío, porque en el fondo ahora han tenido que docentes y equipos directivos volver a adaptarse a los nuevos requerimientos, porque además es una escuela que se abre
con requerimientos distintos. Entonces, ha sido muy, muy importante y desafiante que las comunidades, que los profesionales de las comunidades educativas enfrenten esta situación con flexibilidad y creatividad, que yo creo que en definitiva ha sido fundamental. Las escuelas más exitosas en el retorno han sido las más creativas y las más flexibles. Las escuelas que han logrado menor porcentaje de deserción escolar y mayor conexión con cada uno de esos estudiantes son las que han sido más creativas y flexibles. ¿Y dónde está esa creatividad y flexibilidad? En los equipos directivos, en los distintos profesionales, docentes, asistentes de la educación, etc. Te diría yo que esos han sido como los dos grandes problemas y pienso que el tema de la adaptación se resuelve de algún modo con mayor flexibilidad y creatividad, que era lo que te acabo de comentar. Y respecto de la generación de confianza, la solución, creo yo, y estamos en eso, es generar espacios de comunicación abiertos a la comunidad, es generar espacios de comunicación transparentes y, por supuesto, que realizar un trabajo muy de la mano con otras instituciones que se han visto interpeladas, como por ejemplo el Ministerio de Salud. Aquí en Chile el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación han trabajado muy de la mano. Mientras el Ministerio de Salud no nos dio el vamos para el retorno, nosotros como Ministerio de Educación no propusimos el retorno. Al principio, cuando empezaron a volver los primeros colegios en que todavía estábamos en las fases iniciales y bastante encerrados, los colegios incluso tenían una visita del Seremi de Salud que supervisaba técnicamente si la escuela contaba con las condiciones necesarias o no para poder recibir a sus estudiantes. Te diría yo que por ahí han ido los grandes desafíos. A eso hay que sumarle otros desafíos que son más técnicos, desafíos en infraestructura, desafíos en términos de los recursos, porque ha habido que invertir recursos para mejorar algunas infraestructuras, porque hoy día sabemos, por ejemplo, que se necesita tener las ventanas abiertas en la sala de clase, entonces a veces había colegios que no tenían ventanas que se abrieran completamente, entonces hubo que intervenir ahí, otras escuelas que le faltaban espacio para recibir a sus estudiantes, entonces también había un desafío económico importante, sin lugar a dudas. Y bueno, el gran desafío de lograr finalmente que nuestros estudiantes retornen y la recuperación de aprendizajes que ha sido el gran bemol de esta pandemia. La verdad que nuestros estudiantes han dejado de aprender muchísimo. No solo en contenido, en modos de relacionarse, en modos de vincularse con los demás, en las formas de relacionarnos, en aprendizaje socioemocional, en el desarrollo de esas otras habilidades para la vida que son tanto más importantes que las matemáticas o la... Teresita, excelente. Has hecho como un paneo general de los grandes desafíos que enfrenta esa comunidad escolar. Nos ponemos en los zapatos de un director de escuela o de una directora de escuela o de un grupo un equipo docente que está en ese proceso de reabrir las escuelas. Muchos de nuestros participantes en este curso están en ese desafío. Nos has hecho un paseo por los actores principales de la escuela, la familia de los estudiantes, los maestros y maestras, el personal de la escuela y los estudiantes, ¿no? En esa tríada de familia, escuela, comunidad que debe existir y que tiene que relacionarse como lo hicieron durante la pandemia. Tuvieron que juntos construir esos nuevos, tú lo decías, nuevas metodologías y modalidades para mantener a los estudiantes conectados con la educación. Y ahora toca en un retorno a la escuela seguir fortaleciendo esos lazos, porque sí, la confianza, como lo has dicho, es vital y Teresita nos ha señalado que es importante establecer canales de comunicación frecuentes, permanentes y transparentes, que además estén fundamentados en las informaciones de las autoridades locales, regionales, nacionales, que son los que dan la confianza a las familias para volver a la escuela. Y importante, bueno, mantenernos en ese mensaje de la importancia de la educación, de mantener a los niños y niñas en las escuelas, así como se están flexibilizando otros espacios, ¿verdad?, de recreación, parques, cines, empieza la sociedad pues a entender que hay que reabrir espacios. La escuela, así lo decimos, es el último espacio en cerrar ante cualquier contingencia y debe ser el primer espacio en abrir, dada la importancia de lo que significa para los niños una plataforma de garantía no solo del derecho a la educación, sino de muchos otros derechos que se impulsan, se promueven desde la escuela.
Solo me gustaría, Mariela, agregar que para lograr esta apertura, que en el caso de Chile ha sido bastante exitosa, hoy día tenemos más de un 80% de los colegios abiertos. Obviamente no están funcionando al 100% de su capacidad, porque hay un porcentaje altísimo que está funcionando con sistema de turnos y en fin, porque lo que tenemos que lograr mantener son las condiciones sanitarias y de cuidado siempre. Pero dos cosas que me gustaría nombrar que han hecho posible la reapertura exitosa que hemos tenido en Chile ha sido, primero, el trabajo muy de la mano con las comunidades educativas, con equipos directivos, con directores, con profesores, con estudiantes. Desde el Ministerio de Educación en distintas instancias se han hecho conversatorios, reuniones, mesas de trabajo, de manera de poder de verdad levantar cuáles son las necesidades que tiene la propia escuela. ¿Y cuál es la realidad misma? Porque una cosa es estar sentado en un escritorio que por mucho que no tenga la vista más linda, como en el caso del mío, te permite estar serenamente pensando en qué necesitará una escuela. Y otra cosa es llegar a la escuela y de verdad ver ahí mismo o levantar desde los que están en la escuela cuáles son las necesidades que existen. Eso por una parte. Y por otra parte también nos ha servido muchísimo y ha sido muy, muy marcador en este éxito que yo te comentaba, el trabajo que hemos hecho con otras instituciones no solo de carácter nacional, sino también de carácter internacional. Por ejemplo, el caso de UNICEF. Hemos trabajado muy de la mano con UNICEF en varias mesas, reuniones. Ellos nos han contado la experiencia que han tenido en otras oportunidades, incluso en otros continentes, como lo hicieron en África con el tema del cólera, por ejemplo, para reabrir las escuelas. Y eso ha sido tremendamente enriquecedor en el trabajo que nosotros como ministerio hemos realizado durante este tiempo con el objeto de poder recuperar la escuela lo antes posible. Qué bueno, Teresita. Y sí, parte de este curso que estamos iniciando, que estamos apenas en la semana 2, recoge todas esas experiencias que comentas para esos tres elementos. El funcionamiento seguro de la escuela, que es la semana en la que nos encontramos. Luego vamos a abordar cómo también mantener el bienestar y la protección, todas esas prácticas ante un reencuentro, una convivencia de los niños con sus maestros, con sus compañeros, todo el tema de manejo de emociones, de recuperar situaciones vividas difíciles, de mantener ese clima escolar apto para lo que es la función de la escuela también, que tiene que ver con aprendizaje, cómo recuperar, es la última parte de este curso, todo el tema de recuperación de aprendizaje y cómo gestionarnos nosotros maestros y maestras para ese proceso complejo. Ahora, pensando en esa comunidad escolar que construye con la familia, que construye con los estudiantes y estudiantes esos nuevos protocolos, ¿cómo serían unas normas mínimas, un protocolo de una escuela? Yo pienso, Teresita, fundamentalmente, ¿qué puede hacer el maestro dentro del aula para asegurar que sus estudiantes creen una nueva cultura de convivencia, de relacionamiento que sea seguro? Hablamos de distanciamiento físico que tenemos que garantizar, hablamos de nuevas prácticas de higiene de manos, hablamos de usar el tapaboca también dentro de la escuela, de mantenernos. Esas son quizás las grandes preocupaciones de las que piensan la familia, los maestros, las maestras. ¿Cómo construir eso dentro de la escuela? Incluso, Teresita, tú hablabas de algo que me gustó sobre la flexibilidad y la creatividad, porque ahora para el distanciamiento físico quizás hay que reorganizar horarios, grupos que se divide el aula en grupos para poder atenderlos con distanciamiento físico, la hora de entrada de la escuela, cómo se hacen los recesos. En el caso de Chile, por ejemplo, Mariela, incluso se ha flexibilizado desde la normativa. En Chile existe hace varios años la jornada escolar completa. Las escuelas, los niños tienen una jornada que dura de 8 a 4 de la tarde y dada la situación de pandemia que estamos viviendo, eso también se flexibilizó de manera que la gran mayoría de las escuelas están haciendo 2 jornadas. Entonces va un grupo de niños en la mañana y otro en la tarde. Y eso ha permitido poder responder a una mayor cantidad de niños. ¿Cuál es el rol de la escuela, de los equipos directivos? Yo creo que lo primero y más importante, Mariela, es ser ejemplo. Ser ejemplo. O sea, si yo como escuela, como director, como docente de una escuela no cumplo los protocolos, difícilmente le puedo pedir a mis apoderados, a mis estudiantes que lo hagan. Entonces, como Ministerio de Educación nosotros hemos enviado distintos protocolos que hemos construido nosotros con la normativa sanitaria que se nos exige, en conjunto con instituciones, con distintas instituciones, por ejemplo, con el Ministerio de Transporte se trabajó y el Ministerio de Salud se trabajó en el protocolo de transporte escolar, que también es un tema interesante.
que hoy día del cual disponen los colegios, protocolos para la apertura, y ahí es donde incorporamos todos esos cambios y flexibilidades de la media jornada, el uso de ciertos recursos para poder hacer mejoras que permitan la apertura de los colegios, el uso de los recursos para poder comprar insumos sanitarios, alcohol gel. Los colegios no teníamos recursos para comprar alcohol gel, mascarillas, en fin, escudos faciales, y ahora empezamos a necesitar eso. También desde el ministerio se enviaron, pero también se flexibilizaron los recursos. Y en ese sentido, decirte que nosotros hemos enviado estos protocolos, como te digo, que son bien detallados, pero que también permiten que dentro de un piso mínimo, de un estándar, de un marco, que es el que damos nosotros, cada escuela pueda acomodarlo a su realidad personal, o sea, particular, sin afectar los protocolos de salud o el aspecto sanitario, que finalmente es el que más importa en este caso. Ahora, el rol del docente en ese sentido es tremendamente importante, porque el docente modela. Y nosotros creemos que en este proceso que hemos vivido durante este año y medio, y ahora en el periodo de retorno, el modelaje ha sido muy importante porque es muy efectivo. Una de las grandes preocupaciones que teníamos, Mariela, te cuento, y a los que nos están escuchando, que teníamos al comienzo era cómo vamos a abrir las escuelas. ¿Qué hacemos con los niños chiquititos? ¿Se van a sacar las mascarillas o los tapabocas, como le dicen ustedes? ¿Se los van a compartir? Porque hay uno que tiene el del monito que a mí me gusta, entonces, dame el de la moto y yo te paso el del fútbol. Bien, todo eso lo habíamos pensado y efectivamente correspondía pensarlo. Entonces, ¿cómo vamos a resolver eso? Y la verdad es que nuestros niños nos han sorprendido, porque finalmente ellos son los más responsables de todo. Pero eso gracias al modelaje, gracias a que un profesor, cuando el niño volvió a clase, y todos los profesores, por supuesto, le explicaron al niño no solo por qué había que usar la mascarilla, hay una razón, no es antojo, no estamos disfrazados, sino cómo había que usar la mascarilla. Y los niños son muy inteligentes, muy flexibles, aprenden muy rápido, y de verdad que no hemos tenido esas dificultades, prácticamente muy poco, que nos habíamos imaginado que iban a ser tremendas, y hemos tenido otras dificultades que quizás nunca nos imaginamos, como por ejemplo el tema del transporte escolar, que te lo nombré hace un momento, y claro, muchas familias nos dicen, confiamos en la escuela, sabemos que la escuela ha tomado todas las medidas, pero resulta que el problema es el espacio de tiempo en que el niño se traslada desde su casa hasta la escuela. Y nos ocurre una cosa bien increíble, porque en aquellas escuelas que están formadas por estudiantes que viven muy cerca de la escuela, los niños van todos, todos. Los niños que se van caminando, por ejemplo, porque bien cerquita, van todos a la escuela. El problema está en aquellos niños que tienen que tomar locomoción pública. Ahí la cosa se complica. Y bueno, por eso hemos tratado de responder con estos protocolos de transporte escolar, con recursos también en esa línea. Hemos estado trabajando directamente con las municipalidades, que también han preparado buses de traslado escolar, pero todavía ahí tenemos un desafío grande que tiene que ver, yo creo que con tiempo, sin lugar a dudas, y con entender que tomando los resguardos del alcohol gel, del lavado frecuente de manos y del uso de mascarilla, se puede andar arriba de una micro, como le decimos nosotros, de un bus, y no contagiarse. Tú abres un par de ventanas y andas con tu mascarilla bien puesta, no debiera haber ninguna razón para contagiarse. Entonces, eso un poco en términos de los protocolos y de que hemos intentado incorporar a las comunidades y responder a las necesidades que ellos van teniendo. Teresita, has dicho algo que considero clave, ¿no? Hablamos de construir con las familias ese retorno seguro, reuniones, conversatorios, agotar los espacios de construir con ellos, no solo de informar, sino también de escucharles, de construir junto a ellos, pero luego hablamos del mejor recurso con el que cuenta el maestro o la maestra para el retorno, que son sus estudiantes, porque se trata de construir nuevas prácticas de convivencia en el aula, y involucrar a los estudiantes en esto es vital. Informarles, construir con ellos carteles, que ellos sean los primeros actores, protagonistas de esas campañas, de esas nuevas campañas en la escuela, que puedan diseñar afiches, carteles, que lo peguen en sus salones, que lo construyan ellos, porque haciéndose protagonistas de esos cambios, de esas decisiones que también ellos participan, en las que participan, que tiene que ver con su convivencia, pues ahí aseguramos que el asumir esas nuevas prácticas pues se haga regular, se haga consciente de parte de los estudiantes y las estudiantes. Y luego
tú comentabas algo y para eso tengo una pregunta, Teresita, que es muy importante. Hablamos de los niños que tienen dificultades para acudir a la escuela, porque sabemos que estamos todavía en un contexto de pandemia. Sabemos también que quizás la familia pueda no poderlos enviar o por transporte o porque también tienen un caso complejo en casa que no se pueden movilizar, que están en cuarentena, o incluso que podamos identificar en la escuela casos de niños que presentan síntomas, cómo hace la escuela también para manejar esto, ¿no? Para poder trabajar y dar continuidad escolar a los que no pueden venir a la escuela, pero también para poder en la escuela identificar casos, remitirlos de manera segura y evitar la estigmatización, o sea, que no se presente un estigma ante los niños o el personal que, bueno, que se conoce presenta COVID. Mira, eso nosotros de alguna manera, que de hecho ocurre y mucho, lo hemos tratado de resolver con claridad en los protocolos, incluso los protocolos en caso de COVID en la escuela, porque efectivamente sabemos, tenemos total claridad de que los contagios son bajos en la escuela cuando se toman las medidas que corresponden, pero efectivamente en las casas se pueden contagiar y puede llegar alguien a la escuela que esté contagiado. En esos casos hay protocolos muy claros y que están muy articulados con los distintos servicios del Ministerio de Salud. De manera que si hay una persona, por ejemplo, si hay una persona que tiene fiebre al entrar al colegio, que hay que tomar la temperatura al entrar al colegio, esa persona tiene que volver a su hogar, no entra al colegio, definitivamente. Gracias. Se le toman los datos, por ejemplo, a cada una de las personas que entran al colegio con su temperatura para poder hacer seguimiento y luego, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Cuando el seguimiento de los casos de COVID. De COVID. Así es. Y por otra parte, un trabajo muy, muy intencionado en lo socioemocional. ¿Por qué? No solo para abordar el efecto que produjo el COVID durante este año y medio en términos de la contención, porque los niños tuvieron un año y medio encerrados, dejaron de ver a sus compañeros, muchos de ellos perdieron rutinas, perdieron hábitos, y eso es muy, muy, muy complejo, sobre todo a cierta edad en que uno está desarrollando su identidad. Y por lo tanto, la contención emocional por una parte y el desarrollo de habilidades emocionales por otra son fundamentales para vivir este proceso con resiliencia. Y también son fundamentales para lograr relaciones interpersonales de cuidado. Porque no solo tiene que ser de cuidado el espacio físico, en términos de que no nos contagiemos, también tienen que ser de cuidado las relaciones que se producen al interior de la escuela. Y no nos podemos olvidar, y yo creo que es un elemento que hay que tener como bien presente, que finalmente la experiencia más marcadora de la trayectoria escolar son las relaciones con los demás. Si tú y yo, Mariela, pensamos en algún recuerdo de nuestra época escolar, este recuerdo puede ser positivo o negativo, el primero que se te viene a la mente. No importa si es positivo o negativo, siempre va a tener que ver con otras personas. Y créeme que es un ejercicio que lo he hecho muchas veces y nunca me ha pasado que alguien me diga, recuerdo la cortina amarilla con puntos negros del tercero básico. No, te acuerdas de la cortina amarilla siempre y cuando haya sido un día en que estaba jugando con otro y se cayó la cortina y en fin. Pero si no, no te acuerdas de la cortina amarilla, te acuerdas de las personas. Y eso nos demuestra que la experiencia más marcadora de la trayectoria escolar es la experiencia relacional con el otro. Y es de ahí donde más se aprende. Entonces, intencionar el desarrollo de habilidades socioemocionales es simplemente intencionar el aprendizaje que se produce en ese espacio en la escuela. En la escuela no solo se aprende en la sala de clase, en la escuela se aprende en todos los espacios, en el recreo, en la entrada, en la salida, en las horas de almuerzo, en el pasillo, en las actividades deportivas, en las extraprogramáticas, en las actividades familiares del día sábado y por supuesto que en la sala de clase en la hora de matemáticas, por ejemplo. Entonces, creemos que intencionar el desarrollo de habilidades emocionales, sobre todo a través de la gestión de la cultura escolar, que permite que en la escuela no solo te enseñen las personas directamente, sino que todo aquello que ocurre dentro de la escuela, es una manera de poder asegurar, de algún modo, este espacio social que sea enriquecedor para todos los que componen la escuela, más aún en el contexto en que estamos viviendo hoy, que se pueden producir diferencias internas. Hoy día en Chile nosotros estamos ayer partimos con la vacunación en escolares.
desde 6 años en adelante. Y se van a vacunar en las escuelas, pero obviamente con la autorización de los padres. Y pensábamos ayer, se van a empezar a producir algunos problemas, algunos conflictos, los que están vacunados y los que no están vacunados. Bueno, ya estamos haciendo un trabajo bien intencionado a través de redes sociales y de nuestra página, por supuesto, con ciertas orientaciones muy específicas para que los colegios aborden estos posibles desafíos que van a surgir entre los niños. Por ejemplo, con indicaciones respecto a el respeto a las decisiones de los padres como primeros educadores de sus hijos y por lo tanto el respeto de lo que ellos decidan. No estamos llamados en la escuela a juzgar las decisiones que los padres toman respecto de sus hijos. Y tenemos que prevenir la posibilidad de que se nos cree el bando de los vacunados y el de los no vacunados, porque los seres humanos somos así y eso podría pasar. Y para todo eso es necesario abordar estas habilidades sociales y emocionales que no solo son importantes por la contención, que ha sido un área muy importante, sino también por el desarrollo de estas habilidades para la vida, que son claves para que nuestros niños se puedan insertar en el mundo que les va a tocar vivir. No nos olvidemos que los niños que hoy día están en primero básico, como el mío más pequeño, por ejemplo, se va a insertar en el mundo del trabajo en el año 2035, o sea, casi en la década del 2040. ¿Qué mundo vamos a tener ahí? No sabemos. Entonces tenemos que educar a nuestros hijos lo suficientemente competentes como para que en el mundo que sea puedan ser un aporte a su país y a la sociedad que les toque. Teresita, nos has dado una lección importante. Es momento, o sea, la escuela está ante la oportunidad de construir y aprender en este nuevo regreso a clase. O sea, son oportunidades de aprendizaje, nuevas formas de relacionarnos, nuevos desafíos, pero siempre construyendo esas habilidades para la vida, porque definitivamente la escuela, su gran intencionalidad con los niños es que los niños accedan, que permanezcan en la escuela, que aprendan esas habilidades necesarias para la vida y creo que este contexto es una oportunidad más, por eso es importante construirlo junto a ellos, con la familia, para no desaprovechar la oportunidad de construir, de aprender en conjunto. Teresita, te agradecemos, ya estamos llegando al final de esta entrevista enriquecedora, nos has dado orientaciones prácticas, estamos, bueno, muy satisfechos, agradecidos contigo por este tiempo que nos has prestado, Teresita. Te dejo algunas palabras de cierre y luego yo hago un cierre final para estos 30 minutos que hemos tenido de conversación, diálogo contigo. Solo agradecer la instancia, la oportunidad, es tan conmovedor y gratificante estos encuentros, porque también a uno, Mariela, le permiten como ir generando aprendizaje, sacando conclusiones, mirando para atrás, evaluando lo que se ha hecho. Y solo quisiera decirles que de verdad soy una convencida de que las crisis representan tremendas oportunidades para los países. La invitación es a que de verdad las comunidades educativas aprovechemos la oportunidad que el COVID nos ha dado, aunque parezca insólito decirlo, pero la verdad es que también las comunidades educativas hemos aprendido mucho en este tiempo. Hemos tenido dificultades, pero hemos aprendido. La invitación es a que este aprendizaje no quede en el tintero, sino que sea un aprendizaje con miras al futuro y entendiendo que finalmente lo que nosotros hacemos en la escuela es formar personas, acompañar a personas, a seres humanos, unos más chiquititos que otros, en su camino de formación de su propia identidad. Por lo tanto, es una tremenda responsabilidad y una grandísima oportunidad. Así que un abrazo para todos. Mariela, te agradezco muchísimo, de verdad, la oportunidad a todos. Y bueno, les deseo lo mejor, síganse cuidando, porque todavía hay que cuidarse, siempre hay que cuidarse, y que esta experiencia que hemos compartido durante esta media hora les pueda servir a ustedes en sus distintas realidades. Y tenemos además todo un curso por delante para disfrutarlo, para compartir experiencias. Siéntanse en los espacios del curso, foros, espacios de diálogo, pues a disfrutar, a emprender, a intercambiar prácticas, a presentar sus desafíos también. Recuérdense que también estamos construyendo durante el curso los protocolos, diseñando protocolos para el regreso a clases. Esperamos que esta sesión les haya sido de utilidad. Recuérdense incluir en ese diseño de protocolos para esta semana el distanciamiento físico, prácticas de lavado de manos, la comunicación y la generación de confianza con las familias, con los estudiantes y por sobre todas las cosas mantenerse en creatividad y flexibilidad porque la pandemia nos ha enseñado que bueno, es un ritmo muy
de muchas incertidumbres y que nos toca prepararnos para los desafíos que son permanentes. Gracias, Teresita, gracias al equipo técnico de la Universidad de Recoleta por este espacio y nos vemos en la próxima entrevista. Muchas gracias, que estés muy bien.